Hola a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se te escucha bien. Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo encuentro sincrónico. Gracias por la flexibilidad y la readaptación de la semana pasada en virtud del vuelo establecido por la universidad por la partida de un compañero que estaba cursando nuestra materia. Espero que hayan podido acceder a la clase asincrónica, donde presentábamos la primera parte del texto de Topalov, que como yo les había comentado, avanzamos en desdoblarlo en los dos grandes ejes de análisis que el autor comparte. Ahora vamos a retomar brevemente si hay alguna duda a partir de la revisión del video o si no es así, yo voy a retomar algunas cuestiones centrales para poder presentar la segunda parte y en todo caso la semana próxima podemos volver si existiera alguna duda. Ustedes saben que siempre la semana siguiente podemos retomar dudas y cuestiones sobre la semana anterior. No sé si ustedes están pudiendo ver pantalla compartida en este momento o solamente me están viendo a mí. No, Sí, no se ve. compartido. Sí, se ve, profe. Sí, se ve. Bueno, porque yo por ahora me estoy viendo a mí, por eso les preguntaba y estoy viendo todas a todos ustedes, digamos. Bueno, ¿hay alguna duda, algún planteo que quieran colocar en relación a la presentación de la semana pasada del texto de Topalov? Este texto, digamos, es un texto que lo que justamente hace es poder sintetizar cómo, digamos, el desdoblamiento sociopolítico que se hace de la cuestión social implica un proceso de construcción de un horizonte de sociedad, que en este caso está planteado en una idea de sociedad asentada en el progreso social y en la solidaridad transclasista, es decir, en esta idea de fraternidad. Y digamos que para poder lograr esto va a ser necesario modificar tanto las representaciones que hay sobre las clases peligrosas, ¿no? Y va a haber que clasificarlas, y va a haber que cambiar las representaciones y las relaciones que existen entre sectores dominantes y sectores dominados. Entonces, digamos, para esto se va a desarrollar lo que se llama una estrategia reformadora, enmarcada en la epopeya progresista, que quiere decir en que el horizonte de la sociedad es el progreso. Y para esto, digamos, no solamente vamos a ver que cambian las relaciones entre sectores dominantes y sectores dominados, sino que para que cambien estas representaciones sobre los otros en el marco del nuevo sistema de poder que se produce, se cambia la forma en la que se interviene sobre las expresiones de la cuestión social, empezándolas a entender como problemas aparentemente específicos, y por otro lado, digamos, se reconfigura la ciencia, la función social de la ciencia y cómo, digamos, la ciencia se va a fragmentar en un conjunto de disciplinas y cada una de estas disciplinas va a abordar particularmente un aspecto de la realidad que va a fortalecer, digamos, esta constitución de estas representaciones y de estas acciones sobre los problemas sociales, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que si bien nosotros, como trabajamos en dos andaniveles el abordaje del texto,
estos dos andaniveles van de la mano, digamos, ¿sí? Entonces, habiendo como hecho esta aclaración, por ahí, no sé si hay alguna duda en relación a lo que conversábamos la semana pasada para que podamos retomar o si prefieren que avance y ustedes van colocando preguntas en el desarrollo. Hola, ¿están ahí? ¿Se me quedaron callados todos? Por mí, profe, o sea, yo vi el video y la verdad que me quedó todo muy claro y no sé, si a mis compañeros les parece, avanzar en la clase y después, bueno, el último que viene, si tenemos alguna duda de la clase anterior. Sí, de la clase anterior o por supuesto de esta, ¿no? Vieron que a veces yo me copo hablando y capaz que pasa un rato y no les pregunto si van entendiendo. Ustedes saben, no esperan que yo les pregunte, preguntan. No esperan que yo les pregunte si hay preguntas, sino que preguntan, ¿sí? Bueno, entonces, este texto, digamos, al tener cierta complejidad, porque nos coloca, digamos, como en un lugar donde se combinan cuestiones históricas, ¿no? De reconstrucción histórica, con cuestiones más analíticas, y ambos aspectos nos permiten comprender los fundamentos sociohistóricos, digamos, de la intervención del Estado moderno, la orientación de la intervención moderna en el marco de la modernidad, esto quiere decir, de las políticas sociales. Este texto, digamos, va a trabajar muy fuertemente cómo se dan estos procesos por los cuales se va a descomponer la cuestión social como una totalidad y se va a recomponer como problemas sociales fragmentados. Este proceso de descomposición de la totalidad y recomposición en términos de fragmentación, ¿no? En términos de cuestiones aparentemente específicas que se pueden explicar a sí misma, es lo que se conoce como el proceso de fragmentación de la cuestión social en problemas sociales, que por ahí es una afirmación que nosotros venimos trabajando desde el primer encuentro, ¿no? En la asignatura. Ahora, una primera cuestión que tenemos que tener en cuenta y que es sumamente importante es que este proceso de fragmentación de la cuestión social en problemas sociales, como ya trabajamos con otros textos, se enmarca en una idea de sociedad, ¿no? En una idea de sociedad que tiene que ver con el reformismo, es decir, con este entendimiento de que el orden de la sociabilidad capitalista patriarcal es un orden natural, que no se puede hacer nada en términos de las cuestiones estructurales que tiene este orden, y por lo tanto hay que avanzar en poder resolver sus efectos, tomando estos efectos, estas expresiones, como si fueran causas. Bien, el texto de Topalov lo que hace es como aclararnos o avanzar un poquito más en qué idea, en qué horizonte de sociedad se enmarca, este reformismo. Entonces, lo que nos va a decir el autor es que este reformismo se enmarca en la epopeya progresista. La epopeya, la epopeya progresista es esta idea por el cual puede hacerse o puede constituirse una sociedad mejor si la sociedad se moderniza. ¿Cómo se moderniza? Se moderniza utilizando los saltos tecnológicos que fue dando la revolución industrial y los saltos sucesivos posteriores que nosotros sabemos que van a tener, digamos, los medios de producción, y digamos que este proceso de modernización de la sociedad no se alcanza solamente teniendo mejores medios de producción,
sino teniendo más desarrollada, más disciplinada, más potenciadas las fuerzas productivas. Y entonces, para esto, lo que hay que hacer es cambiar la sociedad. Pero para cambiar la sociedad, se está hablando de cambiar las costumbres. ¿Y las costumbres de quién hay que cambiar? De quienes no tienen incorporado la lógica del progreso social, que son los sectores subalternos. Es decir, de la misma manera en que nosotros veníamos trabajando esta idea de que la pauperización es una pauperización de clase, acá lo que Topalov nos va a traer es que la búsqueda de la modernización de la sociedad implica un cambio de hay que reformar la sociedad, hay que reformar las costumbres y para eso hay que modificar la ciudad. ¿Qué parte de la ciudad? La parte de la ciudad que contiene a los sectores subalternos, ¿sí? Entonces acá aparece muy fuertemente la idea de que hay que educar, ¿sí?, a la sociedad. Entonces, esta educación de la sociedad, que implica una educación de los sectores subalternos, está suponiendo que la educación tiene, digamos, esta educación que es la moralización de la cuestión social, supone, digamos, una educación de los sectores dominantes hacia los sectores dominados, ¿sí? Y que de esta manera va a poder consolidarse, constituirse el progreso social. Entonces, a partir de cómo este proceso de fragmentación de la cuestión social se asienta en la idea de progreso, ¿no?, y que trabajábamos un poco la semana pasada, la idea de trabajar esta semana es cómo esa idea de progreso se asienta, ¿no?, se configura a partir de el desarrollo que tiene la ciencia. ¿Está? ¿Por qué, digamos? Porque para Topalov, y como trabajábamos hacia el final del encuentro, de la presentación del texto la semana anterior, esto es posible de ser logrado porque se triangulan, digamos, hay una relación de interacción mutua y de implicancia mutua entre este proceso de descomponer y recomponer las representaciones sobre las personas y los problemas, ¿no? La modificación de las expresiones de las relaciones de poder entre dominantes y dominados y el rol que van a cumplir la ciencia y la administración en este proceso, ¿no? Entonces, el progreso de la sociedad implica, digamos, en el marco de la modernidad, ¿no?, del periodo de la modernidad, que es el periodo del capitalismo monopolista, nos van a decir Neto y Pimentel, implica no solamente descomponer y recomponer la cuestión social en problemas sociales en un sentido abstracto, ¿sí?, sino que estas representaciones sobre la sociedad, sobre los problemas y sobre las personas que padecen estos problemas van a tener un doble, como una doble vía de abordaje. Por un lado, la ciencia va a volver científico, aparentemente neutro y aparentemente objetivo, aparentemente, lo digo entre comillas, y lo vamos a trabajar a lo largo de la presentación, va a tener una explicación que es aparentemente neutra, ¿sí?, aparentemente objetiva, y por otra parte, la administración va a consolidar normas de funcionamiento, ¿sí?, marcos normativos, marcos de funcionamiento, que homogeneizan las intervenciones, dándole también una idea, digamos, de aparente neutralidad. Entonces, para Topalov, el periodo de la modernidad es el periodo en el cual se asocia la idea de ciencia, de una ciencia fragmentada. Esta idea de ciencia se asocia a la idea de neutralidad, de que lo científico es neutro, ¿sí?
Esto va a tener profundas implicancias, digamos, en el desarrollo de los distintos marcos teóricos y de las distintas herramientas técnico-metodológicas, digamos, tanto de intervención social como de investigación social. ¿Está? Este periodo, digamos, es en el cual se consolida el positivismo como forma hegemónica de conocer la realidad. Lo digo así porque si ustedes no han cursado, van a cursar, digamos, epistemología, filosofía, que son materias que nos van a permitir comprender con mayor profundidad, digamos, o ubicar en las matrices filosóficas y epistemológicas cómo se da este proceso, ¿no? ¿Y por qué, digamos, Topalov nos va a estar haciendo este planteo y va a plantear esto como una cuestión sumamente relevante? Esto, digamos, va a ser así porque el reordenamiento del sistema de poder, va a decir Topalov, une y a la vez enfrenta a las clases dominantes y a las clases dominadas, ¿sí? A los de arriba y a los de abajo, a la burguesía y al proletariado. Después podemos ver cómo distintas matrices de pensamiento van nominando de distintas maneras las configuraciones de la desigualdad societal, ¿no? Y esto, digamos, es sumamente importante porque para consolidar el progreso social, digamos, lo que hay es un viraje de la forma en la que se van a realizar las intervenciones. Ya, digamos, el hueso de las intervenciones no va a estar puesta en la represión, ¿sí?, sino en la posibilidad de integración de los sectores subalternos, ¿no? Y esta idea de integración de los sectores subalternos tiene que ver con una combinación, como vamos a ver, entre asistencia, ¿sí?, a las personas por medio de las políticas sociales, en simultáneo con que en el proceso de esa asistencia se va a transferir también ciertas ideas educativas, ciertas ideas de información, de asesoramiento y de búsqueda de aprendizajes de la población subalterna, digamos, de las clases subalternas, con la idea de modificar sus costumbres, ¿sí? Entonces, el reordenamiento del sistema de poder pone sobre la mesa que con los procesos, con las políticas represivas no alcanza, que con estrategias normativos-jurídicas tampoco alcanza, sino que hay que generar dispositivos de intervención, de asistencia, que sean racionales, que estén racionalizados. Por eso va a ser tan importante la definición y la explicación, digamos, de los distintos grupos sociales. Y por otro lado va a ser tan importante la racionalización, la tecnificación de las intervenciones que se desarrollan. Este proceso, digamos, en el cual se asienta la idea de una ciencia, de una administración que es técnica y que es neutra, a lo que va a llevar es a un proceso de despolitización de la cuestión social. No solamente porque se fragmenta las expresiones de la cuestión social de los fundamentos que la producen, sino porque además se avanza en delimitación y explicación de problemas aparentemente específicos. Y cada disciplina, ¿sí?, va a retomar una parte de la explicación, y en función de esa parte de la explicación es que se va a realizar una intervención, ¿no? Entonces, sobre estas bases se sienta
se van a sentar las estrategias de consolidación del progreso social. Ahora, esto implica que, como nos decía Neto en reflexiones en torno a la cuestión social y, digamos, en su nota 2 de 5 notas a propósito de la cuestión social, lo que sucede en este momento es que hay una forma de ver el mundo y esta forma de ver el mundo va a concretizar la visión del mundo de los sectores dominantes, ¿sí? Esta visión del mundo de los sectores, esta visión del mundo que se consolida y se hegemoniza, se vuelve hegemónica, que es la visión del mundo de los sectores dominantes, es lo que se va a llamar, lo que Topalov va a llamar, Neto va a llamar, Pimentel va a llamar, razón formal, razón instrumental o razón formal abstracta, que tiene que ver con una forma de conocer la realidad que implica que la realidad no se conoce como una totalidad con múltiples elementos, sino que la realidad se conoce separando cada elemento y estudiándolo en sí mismo, ¿sí? Y que esa aparente especificidad es lo que nos va a dar mayor comprensión de lo que sucede. Lo que nos va a decir Topalov, digamos, es que esta forma de comprender la realidad no hace más que tecnificar intervenciones fragmentadas a partir de una forma de conocer la realidad que ya está fragmentada, ¿sí? Entonces, acá, digamos, lo que Topalov nos va a traer es que, digamos, es necesario comprender que el reformismo configura una ciencia y esta ciencia tiene una función social, ¿sí? La función social de la ciencia se va a orientar a legitimar estas intervenciones reformistas en pos de la búsqueda del progreso social, ¿sí? Enmarcados en un horizonte de sociedad, ¿sí? Entonces eso implica que no hay neutralidad, hay un interés, ¿sí? Esto, digamos, es importante porque esto se va a enfrentar con otras formas de entender la realidad, que lo que van a plantear es que una ciencia no se explica a sí misma, digamos, sino que la ciencia se explica en función del contexto sociohistórico y de las relaciones de fuerza que disputan en cada momento sociohistórico para explicar la realidad e intervenir sobre ella, ¿no? Entonces, a partir, digamos, de esta consolidación de un reformismo en toda la sociedad, incluyendo la ciencia, lo que nosotros identificamos es que la separación de la ciencia en disciplinas va a generar que haya una división, digamos, a que estas disciplinas formen parte de la división social, técnica y sexual del trabajo, ¿sí? Es decir, que lo que nosotros vamos a identificar es que las disciplinas, ¿sí? Se van a consolidar como ramas del saber o como ramas del hacer en el marco de la división social del trabajo, ¿no? Y entonces a cada disciplina le va a corresponder esta especialización, ¿no? Que ahora vamos a ver de qué se trata esta especialización. Traigo esto porque traigo esto como una cuestión importante, porque este proceso que reconstruye Topalov de la fragmentación de la ciencia en disciplinas, que no es otra cosa que la ubicación de las distintas disciplinas en la división social del trabajo socialmente necesario, va a impactar fuertemente en el lugar que ocupa el trabajo social, ¿sí?
justamente en la sociedad. Y es algo que vamos a trabajar la semana que viene con el texto de Yamamoto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función social que cumple la ciencia? La función social que va a cumplir la ciencia tiene que ver con concretizar una visión del mundo, que es la visión del mundo de los sectores dominantes, a partir de una lógica, por supuesto, de cientificidad y que, por supuesto, mejora las intervenciones, ¿no? Las dota de seriedad argumentativa y de seriedad en la cualidad, en la calidad que tienen las intervenciones, pero ese proceso lo que hace es invisibilizar que esta supuesta neutralidad no hace más que ocultar, digamos, que esta ciencia tiene una función social y esta función social tiene que ver con entender que el mejor horizonte societal que podemos tener es la del progreso social, ¿sí? Donde hay que modificar los efectos negativos sin modificar las estructuras societales, ¿está? Entonces, lo que nos está diciendo Topalov es que la razón formal abstracta, que esta razón instrumental, va a generar una ecuación que es mentirosa, por así decirlo, que es ficticia, ¿no? Que es que la ciencia construye objetividad porque construye neutralidad y al ser neutra es verdadera, ¿sí? Entonces, lo que nosotros necesitamos identificar acá, o la discusión que van a hacer los autores con los que nosotros trabajamos y que critican esta idea de fragmentación, es que la cientificidad no es neutra, que la cientificidad disputa proyectos de profesión, de las profesiones, proyectos de sociedad, que detrás de los marcos teórico-analíticos hay horizonte, hay proyecto de sociedad, ¿sí? Un proyecto de sociedad que puede ser conservador, un proyecto de sociedad que puede ser reformista, un proyecto de sociedad que puede ser revolucionario, ¿sí? Las matrices teóricas, los marcos teóricos, no son neutros en el sentido que expresan horizontes de sociedad. Ahora, eso no quiere decir que los marcos teóricos no sean científicos y que las intervenciones que las distintas profesiones desarrollan no deban ceñirse al conocimiento técnico-científico. Porque justamente lo que estamos diciendo y lo que nos va a decir Topalov es que este momento histórico nos permite volver científicas las intervenciones, pero lo que necesitamos reconocer en ese marco es que se vuelvan científicas las intervenciones va a implicar que se invisibilice que esas intervenciones responden a intereses de clase, ¿sí? Y esto lo vamos a trabajar un poquito más en profundidad con el texto de Yamamoto la semana que viene. Entonces, ¿qué va a suceder, digamos, con esta ciencia separada en disciplinas? Que va a permitir, digamos, explicar, clasificar, construir representaciones, ¿sí? Y por lo tanto configurar intervenciones particulares sobre los distintos grupos sociales. Esto es importante porque como trabajábamos con la parte del texto que abordábamos la semana pasada, esto va a implicar que las clases subalternas dejan de verse como un todo homogéneo, que se las empieza a clasificar, que se empieza a construir conceptos, ¿sí? Y que estos conceptos son abstracciones y esas abstracciones van a generar clasificaciones de las personas. Y en base a esas clasificaciones se va a determinar si las personas cuadran o no cuadran para formar parte del grupo de personas
que van a ser abordadas, abarcadas por una intervención social, ¿sí? Por una intervención del Estado. Esto es importante porque hoy nosotros podemos identificar cómo este proceso se explicita, por ejemplo, en los criterios de pertenencia, en los criterios en los criterios de selección de la población destinataria, de la población usuaria, de determinadas políticas sociales o de determinados servicios sociales, ¿sí? Cuando decimos, por ejemplo, en la dirección de géneros del municipio X trabaja con situaciones de violencia doméstica, ¿sí? Trabaja con situaciones de violencia doméstica y de acoso callejero y de acoso laboral, ¿sí? Esos planteamientos, esas orientaciones, tienen detrás una representación, una explicación, una clasificación de los problemas y técnicas de intervención, lineamientos de intervención sobre esos problemas. ¿Está? Entonces, un montón de veces pasa que las personas van a golpear la puerta de una oficina y le dicen, no, eso no es acá, tiene que ir a otro lado, porque en el marco de la fragmentación de la cuestión social en problemas sociales, se fragmentan también las intervenciones que se desarrollan, ¿sí? Y esto es así porque hay un proceso de clasificación de las personas, ¿sí? Para entrar o no entrar como destinatarias de determinados lineamientos de intervención. Esto que nosotros ahora lo estamos planteando en un sentido más general, lo vamos a trabajar de forma más específica a partir de los textos de Pastorini y de Fraser, que son los que vamos a empezar a trabajar a partir de mediados de octubre, ¿sí? Bueno, preguntas, alguna duda en relación a este planteo en torno al rol que adquiere la ciencia. ¿Alguna cuestión que quieran preguntar? ¿Alguna duda? ¿Alguna opinión? ¿Algún comentario? ¿No? ¿No hay ninguna duda? Recuerden que no siempre estoy viendo cuando comparto pantalla el chat, no siempre puedo ver el No, chat. profe, se entendió re bien lo que estabas diciendo, muy claro fue. Bien, recuerden que no puedo ver el chat siempre, a veces me aparecen los escritos, pero no siempre, y puedo ir retomando, con lo cual si hay alguna pregunta colocada en el chat que yo no retomo, por favor, le pido a alguno que tome la palabra y la transmita, ¿sí? Esta parte del texto Topalov es súper interesante porque nos va a permitir entender las bases, digamos, de las profesiones y entre ellas de la nuestra, el trabajo social, pero a la vez es como medio embole porque tiene ciertas reminiscencias a las matrices filosóficas, epistemológicas y metodológicas. Entonces, por eso es importante poder como limpiar esto y ordenar como cuál es el planteo más nodal del autor en este sentido. Entonces, la función de la ciencia, que como decíamos, se orienta a remodelar las representaciones, tanto de los problemas como de las personas, y a desarrollar nuevos instrumentos de intervención, donde se va a combinar la cohesión con la coerción, ¿no? Es decir, la función de la ciencia remodela las representaciones sobre problemas y personas, ¿sí? Clasificando, ¿está? Con eso desarrolla nuevos instrumentos de intervención más tecnificados
Y esos instrumentos de intervención más tecnificados combinan punición y protección, por decirlo así. Es decir, combinan estrategias que tienen que ver con la coerción, con el uso de la fuerza, ¿no? Ante rebeliones, por ejemplo. Y esto lo combina con la cohesión, con esta función social del Estado que trabajábamos con el texto de Faciolo y otros que tiene que ver con evitar la conflictividad y garantizar la acumulación de capital y en simultáneo buscar la integración de los sectores dominados, ¿sí? De los sectores subalternos, ¿sí? De los sectores que sufren diferentes formas de desigualdad, ¿no? Esto es muy importante porque esto sienta las bases para la consolidación del trabajo social como profesión. ¿Está? Esta combinación entre cohesión y coerción va a tener además o va a impactar además en la forma en la que estos instrumentos de intervención en términos de cohesión se desarrollan. Porque, como les decía, retomando el encuentro anterior, va a combinar asistencia y educación. Es decir, las intervenciones van a tener un componente donde se otorgan o se gestionan o se otorgan recursos asistenciales, sean monetarios o en especie. Es decir, se gestione una política condicionada de transferencia de ingreso o un subsidio, o se gestione un bolsón de mercadería, ¿está? O se gestione el asesoramiento y el acompañamiento en determinada situación de vulneración de derechos, digamos, ¿no? Eso es la asistencia. Pero eso se combina con un proceso de educación, de reeducar en las buenas costumbres, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en el proceso, en el mismo momento en el cual se otorga la asistencia, se transmiten por parte de quienes trabajan en estos nuevos instrumentos de intervención un conjunto de saberes, un conjunto de formas esperables de actuar y de ser que hagan que estas personas se enmarquen en lo que se espera de ellas, ¿no? Por ejemplo, cuando se cita desde una institución educativa a las mujeres madres de los niños para trabajar con ellas cómo se comportan las niñas en la escuela, no solamente se les está brindando un asesoramiento, ¿no? Sino además se les está transmitiendo que no son suficientes buenas madres y que deben ser lo mejor. ¿Sí? Esto es súper importante que podamos entenderlo. ¿Por qué? Porque la asistencia y la educación no se trabaja en esta materia. Ustedes lo van a trabajar más adelante en la formación. Constituyen, junto con la gestión, las tres funciones asignadas al ejercicio profesional del trabajo social, ¿no? Y esto no es propio del trabajo social. Esto tiene que ver con la forma en la que se organizan en el marco de la epopeya progresista las intervenciones del Estado, donde no solamente se combina cohesión y coerción, sino donde dentro de las estrategias de cohesión, de protección, las políticas sociales, ¿sí? Incluyen en su desarrollo elementos asistenciales y elementos educativos, ¿sí? Por eso es importante reconstruir la no neutralidad de estos componentes, porque detrás de estos componentes, de estas orientaciones, hay un horizonte de sociedad y hay una idea del otro, hay una representación de este otro, ¿no? Entonces, en el marco de esta cuestión, esta descomposición de la totalidad y esta recomposición fragmentada en problemas aparentemente específicos, lo que va a implicar, digamos,
es que haya un matrimonio saludable, haya un pacto ineludible e indestructible entre la ciencia y la administración, ¿sí? ¿Por qué? Porque la descomposición de la totalidad, ¿no? Es decir, esta escisión del encadenamiento analítico que produce los problemas y la recomposición fragmentada, digamos, de cada problema en su especificidad, es decir, donde un problema no aparece explicado en relación con otros problemas y en relación a la estructura social, va a configurar una especificidad que Topalov va a decir, esta especificidad va a tomar ámbitos puntuales de las reformas, es decir, cada ámbito que se reforma va a tener esta especificidad. Y esta especificidad, digamos, se va a organizar de forma tal que quede consolidada la atención fragmentada en distintas áreas de los distintos problemas. Y esto nos va a llevar a que esta acción racional tecnificada también sea puntual, ¿sí? Yo no quiero volver a repetir, pero nosotros ya dijimos que las intervenciones son sobre las manifestaciones de la cuestión social, ¿sí? Y no sobre las causas que la generan, con lo cual ya estamos diciendo que todo esto se da en el marco de la atención de expresiones y no de causas, aunque estas expresiones se tomen como causas, ¿no? Entonces, esta especificidad, ¿no? Este ámbito de reforma puntual, esta acción racional puntual, esta tecnificación puntual de las intervenciones es sobre la causa que produce un problema, ¿sí? Que dijimos que es una manifestación menos directa, pero sigue siendo una manifestación. De la población con la que se trabaja, del problema con la que se trabaja y es disciplinar. Aparece la idea de que hay especificidades disciplinares. Este es el momento en el cual cada disciplina, ¿sí? En función del ámbito de la reforma que se quiera y de la explicación que se da, ¿sí? A ese problema, a esa persona, a ese conjunto poblacional, a esa causa, va a dar lugar a que las disciplinas, a que se plantee que las disciplinas tienen un objeto y un método propio, ¿no? Eso va a generar un proceso que por ahí que ustedes lo van a trabajar más adelante en la formación, que es el proceso por el cual se plantea medio que la realidad es como una pizza, ¿no? Y a cada disciplina le toca una porción de esa pizza, sin tener en cuenta que esa pizza, digamos, no solamente es la sociedad, sino que las intervenciones del Estado están orientadas a los sectores dominados, a los sectores subalternos, a la clase que vive y necesita vivir del trabajo. Esa es una característica que tienen estas intervenciones. Eso queda invisibilizado. Entonces, digamos, esta búsqueda del objeto y del método en una disciplina no solamente va a fragmentar la realidad, va a fragmentar el conocimiento de la realidad, ¿sí? Y cada disciplina va a tener validez en función del método y del objeto propio, ¿sí? Insisto, legitimando el proceso de fragmentación, ¿sí? De la realidad en parcelas, ¿sí? Y por lo tanto de la cuestión social en problemas sociales aparentemente específicos, ¿no? Esto es sumamente importante que lo podamos reconstruir, porque, digamos, esto da cuenta de un proceso que existe en la realidad independientemente del registro que nosotros tengamos de esto. Quiero decir, la fragmentación de la cuestión social en problemas sociales, las intervenciones del Estado por campos de actuación, por áreas de intervención, la fragmentación de la ciencia en disciplinas, ¿sí? Existe independientemente del registro que nosotros tengamos sobre ello. No es que porque nosotros no tenemos registro de esto o no pensamos de esta manera, esto no existe,
¿sí? Eso es un poco lo que nos va a estar planteando el autor, ¿no? Entonces, esta relación entre esta acción puntual, digamos, que se va a dar en la combineta, en la combinación entre ciencia y administración, y que supone una segmentación de la realidad, ¿no? Entonces, como les decía recién, y está planteado en la parte superior izquierda de la filmina, para la ciencia hay un objeto y un método específico, ¿sí? Cada disciplina tiene un objeto y un método específico. Y para la administración, digamos, esta especificidad y esta acción racional se configura a partir de plantear normas neutras y homogéneas, ¿sí? Esta con las implicancias que esta especificidad tiene en clave de la fragmentación y con las implicancias que la supuesta neutralidad tiene, digamos, en clave de las intervenciones que se van a desarrollar. Entonces, antes de avanzar, digamos, en esta línea para poder explicar cómo la fragmentación de la cuestión social es operada en el marco de esta forma en la que se consolida la ciencia, cuéntenme si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no les cierra, algo que no se entendió, algo que necesita que repita o que vuelva a explicar. No, profe, por ahora va bien. Yo no sé si me dicen esto porque es como si estuviera hablando en chino mandarín o realmente me están Perdón, entendiendo. profe, buenas tardes, perdón. Hola. No, es porque se va entendiendo, por lo menos yo. Bueno. Sí, había un compañero que quería plantear algo. Sí, yo, Céspedes. Le quería hacer una consulta. O sea, le podría pedir que si puede volver a repasar así como muy rápidamente, porque yo recién me pude conectar, llegué tarde del trabajo, así que no pude estar desde el comienzo. O sea, por lo menos un repaso así como para que lo pueda seguirlos el paso. Sintéticamente, digo, hasta que luego vos puedas ver, digamos, el video. Sí, más que nada para entender. Si hay alguna duda, lo volvemos a retomar la semana próxima. Eso también lo dije para que lo tengas en cuenta. Lo que veníamos trabajando es un poco cómo este proceso, digamos, de recomposición, de descomposición de la cuestión social y su recomposición en problemas sociales aparentemente específicos, tiene como dos grandes ejes de comprensión, ¿no? De entendimiento, para poder entenderlo. Por un lado, la idea de progreso, que trabajamos con el encuentro sincrónico de la semana pasada, y por otra parte, cómo la ciencia y la administración constituyen un papel central en orientar representaciones y prácticas para que ese progreso se pueda llevar adelante, ¿no? Entonces, en ese marco es en el que venimos trabajando cómo la ciencia, ¿sí?, se configura con una idea de aparente neutralidad, ¿sí?, y de única verdad, digamos, y cómo, digamos, esto permea las intervenciones que se realizan en relación a los problemas sociales, digamos. Muy sintéticamente, este es como el andamiaje analítico en el cual venimos caminando en esta presentación, ¿sí? Entonces, en este proceso, digamos, donde la tecnificación del saber y la tecnificación de las intervenciones va a configurar la forma en la que se interviene en la vida cotidiana de la población, es que Topalov va a plantear que este proceso de descomposición de la cuestión social y su recomposición en problemas sociales demuestran una clara relación entre los procesos de fragmentación de la comprensión
de la realidad y su posterior abordaje con el reformismo, que es el reformismo de las características que veníamos trabajando en los textos anteriores, ¿no? Entonces, digamos, lo que va a decir Topalov es que este proceso de fragmentación se expresa en que lo que queda fuera, en que dejar afuera el ámbito laboral, de las explicaciones y las determinaciones que van a tener los problemas, donde hay una especialización de las intervenciones y donde hay una búsqueda de reformar y educar a la población a partir de ciertas operaciones que nosotros relacionamos con los procesos de deseconomización, despolitización y moralización de la cuestión social que ya veníamos trabajando. Quiero decir que en la primera parte de esta filmina, que es la parte como posterior, digamos, inferior de la filmina, podemos identificar cómo opera en las representaciones sobre las personas y sobre los problemas y en las técnicas de intervención, cómo está instalado, cómo es un sustrato la deseconomización de la cuestión social, la despolitización de la cuestión social y la moralización de la cuestión social, teniendo en cuenta ya que la fragmentación supone un proceso de naturalización, ¿no? Porque la fragmentación parte de la premisa de que como no se puede resolver estructuralmente este orden societal, hay que reformarlo para que no sea tan cruel, ¿sí? No sea tan cruento, ¿no? Entonces, en este marco es que estas características que adquiere la ciencia y que adquiere la administración, ¿sí? Se van a tener que ver, digamos, con que en este encadenamiento de las explicaciones, en las cadenas causales explicativas, dice Topalov, de los problemas aparentemente específicos, cada disciplina, digamos, va a tomar una parte, ¿no? ¿Sí? Va a tomar una parte de esa cadena explicativa. El resto va a quedar vedado a su conocimiento, y como va a quedar vedado a su conocimiento, va a quedar posteriormente vedado a la intervención, ¿sí? Topalov, al igual que Neto, que Pimentel, que Yamamoto, que vamos a trabajar la semana próxima, plantean que la forma en la que conocemos la realidad va a configurar la forma en la que intervenimos en la realidad, ¿no? Entonces, lo que va a decir Topalov es, en este recorte del encadenamiento causal, hay una segmentación típica en cualquiera de los problemas de los que se trate, ¿sí? Que tiene que ver con los desdoblamientos sociopolíticos, justamente, y que va a hacer que lo que ocurre en el ámbito del trabajo, en el mundo del trabajo, quede afuera de la cadena explicativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, Topalov da el ejemplo en el texto y dice, por ejemplo, que determinadas afecciones en términos de la salud de las personas no tengan en cuenta el tipo de trabajo asalariado que realizan. Eso lo que hace es, en términos argumentales, deseconomizar la cuestión social, es decir, correr de la cadena de análisis como la forma en la que se organiza económicamente esta sociedad impacta en todas las esferas de la vida de las personas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se expresa en esta explicación que da Topalov la deseconomización de la cuestión social? Se expresa en el proceso por el cual queda fuera de toda cadena explicativa lo que sucede en el mundo del trabajo, es decir, cómo los procesos de explotación, de extracción de plusvalía, impactan en las personas, ¿sí? Y cómo estos procesos de explotación impactan en clave de la pertenencia de la pertenencia al mercado de trabajo, de la inserción en el mercado de trabajo o de pertenecer a este ejército industrial de reserva que definíamos en las primeras clases, ¿sí? Ahora,
la fragmentación de la cuestión social no solamente se da en términos de la deseconomización de la cuestión social, también se da en términos de la despolitización, que por ahí más claramente Topalov va a trabajar en su texto. Y esta despolitización, ¿cuándo se produce? Se produce cuando aparece la idea de que hay una explicación que es neutra y un abordaje que es técnico, ¿no? Cuando las intervenciones se especializan, ¿no? Y el Estado tecnifica la intervención sobre un problema social, lo que está invisibilizándose es que ese problema social genera conflictividad en términos de luchas sociales que pugnan, ¿no?, por mejorar con las condiciones de vida y las condiciones de trabajo. La intervención del Estado, ¿no?, como va a traer, digamos, Topalov con la parte del texto que trabajábamos la semana pasada, lo que va a traer Topalov es que este proceso de hacer de esta idea de lo técnico y lo neutro, lo que va a correr de la escena es de que el Estado está interviniendo como forma de mitigar o adelantándose a un proceso de conflictividad. Un proceso de conflictividad que es la expresión de un proceso estructural que es la lucha de clases, digamos, ¿no? Entonces, claramente la intervención del Estado a partir de una idea neutra, avalorativa, ¿sí?, y técnica, lo que corre del velo de la escena es que el Estado interviene en esta tensión que trabajábamos, que tiene el Estado, de garantizar este orden social, porque garantiza la acumulación de capital y en simultáneo con sus intervenciones garantiza la satisfacción de ciertas necesidades de la clase que vive y necesita vivir del trabajo, ¿no? Entonces, esta tensión que es intrínseca de la intervención del Estado, ¿no?, por la función que tiene el Estado en la sociabilidad capitalista patriarcal, queda invisibilizada. Eso hace que se despoliticen las intervenciones, ¿sí?, que se despolitice la cuestión social al abordarla de forma fragmentada con una pretensión de neutralidad aséptica, digamos, ¿no? Y por otra parte, la moralización de la cuestión social se vincula con este planteo que ya traíamos, digamos, que tiene que ver con que se busca reformar el medio social y educar a la población en las buenas costumbres. Es decir, Topalov lo que nos plantea es que con la epopeya progresista se da lugar a una nueva forma de intervención del Estado asentada en la búsqueda de la integración de los sectores subalternos, pero esta búsqueda de integración de los sectores subalternos no solamente tiene que ver con la idea prioritaria de que para reformar la sociedad es necesario modificar el medio social en el que se vive, sino que también persiste una idea de individualización de los problemas, ¿no?, donde a veces el medio no se puede modificar porque las personas tienen conductas impropias, ¿no? Entonces, esta doble combinación, que ahora vamos a profundizar un poquito, en la que se asienta el proceso de conceptualización, clasificación e intervención sobre problemas aparentemente específicos, tienen un componente muy fuerte de moralización, ¿no? Un componente muy fuerte que se asienta en una idea moral vinculada a las buenas costumbres, ¿sí? No sé, por ejemplo, no sé, cuando escuchamos que se dice antes, ahora les pibes son todos unos maleducados porque le responden a les mayores. Cuando antes vos respondías así y te daban la vuelta a la cara de un cachetazo. Y ese planteo es entendido como buena costumbre. Con que un niño no le responda, no exprese su desacuerdo frente a una situación que le parece injusta, es visto como una mala costumbre, como mala educación. Con eso tiene que ver la moralización. Y doy este ejemplo de las niñas porque es menos controversial
¿Qué otros ejemplos? Digamos, pensemos en la legalización del aborto, pensemos en la vida pública de la colectiva, de la diversidad afectiva sexual. Podemos pensar en un montón de argumentos que se asientan en esta moralización, ¿no? Y que muchísimas veces esa moralización se transmite, se refuerza en los ámbitos de intervención del Estado. ¿Sí? Entonces, este proceso, digamos, de fragmentación de la cuestión social con el que opera la ciencia, va a hacer que Topalov plantee una frase que nosotros, en general, es pregunta de parcial, es pregunta de final, digamos, que tiene que ver con que las representaciones del otro moldean las técnicas de acción, que no es otra cosa que decir lo que dije hace un ratito, que la forma en la que nosotros conocemos la realidad, la forma en la que nosotros explicamos la realidad, va a dar las orientaciones, ¿sí?, a la forma en la que intervenimos sobre la realidad, entendiendo la realidad como situaciones problemáticas que se presentan en el marco de los servicios sociales donde trabajamos, ¿no? Entonces, en este sentido, Topalov lo que dice es: la ciencia encierra una paradoja del saber y no saber, dice Topalov, ¿no? ¿Por qué? Porque claramente la ciencia y la importancia de la cientificidad, de la explicación de la sociedad y de la explicación y de la orientación de las intervenciones que inicia en este periodo histórico, mejora las intervenciones que se realizan sobre las personas que padecen los efectos de los problemas sociales, va a implicar un doble juego de visibilización y ocultamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque como cada disciplina va a tomar algunos elementos, aquellos elementos que la práctica reformista entiende que deben ser modificados, pero van a dejar por fuera los que entiende que no deben ser modificados, ahora voy a dar un ejemplo, va a llevar a que haya un conocimiento parcial, ¿sí?, a que se conozca una parte y se oculte otra parte de la realidad de la vida popular, va a decir Topalov. No sé, por ejemplo, cuando viene una persona al servicio social donde trabajamos, ¿no?, que supongamos, no sé, es un centro de salud, no sé, invento, y plantea que su hija tiene problemas respiratorios, digamos, lo que va a hacer este ámbito de intervención es tratarle el problema respiratorio al pibe, ¿sí? Va a dejar por fuera, porque no es parte de su ámbito de intervención, que los problemas respiratorios se deben a una vivienda deficitaria o a un hábitat deficitario, no sé, porque vive cerca de un río contaminado, porque vive en un basural a cielo abierto, por lo que fuera. La cuestión que impacta en la salud, clarísima, ¿no?, como el hábitat y la vivienda impactan en nuestros procesos de salud-enfermedad, digamos, queda fuera de la atención que se brinda en el centro de salud. ¿Por qué? Porque si hay precariedad en la vivienda, ese problema de la precariedad de la vivienda es un problema que corresponde a otra área que tiene que ver con el área de tierras y vivienda que tenga el municipio y no al área de salud. Bien, bueno, un poco, digamos, estos problemas son los que acarrean este proceso de fragmentación. Pero sí, digamos, lo que necesitamos identificar es esta tensión que tiene, digamos, esta tensión que tiene el proceso de cientificidad de la intervención en los problemas sociales, que es un generar conocimiento y ocultar conocimiento, justamente por la forma en la que se reconfiguran los procesos de intervención. Estoy leyendo, que se les corta bastante. A mí no me está marcando aquí
no está ni la ruedita ni nada como para marcar que mi Wi-Fi esté teniendo problemas, pero podría ser. Como va a quedar grabado, quédense tranquis que volvemos sobre esto. No sé si necesitan que recupere alguna parte de la explicación. ¿Sí, alguien quería decir algo? Me parece que hay algún micrófono abierto, pero no sé si es porque quieren plantear algo. El mío, profe, yo te iba a preguntar. El mío, yo te iba a preguntar algo, pero se me cambió la pantalla y no recuerdo lo que decía. Que era la parte No, para que de lo la vuelva. descolonización. Lo vuelvo para atrás, deseconomización. Esa Sí, parte de la segmentación. Dice, lo que ocurre en el ámbito laboral queda fuera de la cadena de determinación. sí. Esa parte no me quedó como muy... Lo que quiere decir acá es que en las explicaciones sobre los problemas sociales aparentemente específicos, queda afuera, digamos, lo que ocurre en el ámbito laboral, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando trabajábamos que lo que sucede en el marco del mercado va por un lado y lo que sucede en el ámbito social va por el otro? Cuando trabajábamos con Neto, con Pimentel, con Faciolo y otros, estos desdoblamientos sociopolíticos. Bueno, acá lo que está haciendo Topalov es explicar cómo estos desdoblamientos sociopolíticos se dan en el marco del desarrollo de la ciencia. Cuando nosotros explicamos problemas sociales aparentemente específicos, hay una constante en todos los problemas sociales. Queda por fuera lo que sucede en el ámbito laboral, es decir, queda por fuera de la explicación cómo los procesos de explotación, ¿sí?, van a impactar en la vida de las personas y, por lo tanto, en la ocurrencia de estos problemas sociales. Es una explicación que queda fuera, ¿sí?, del encadenamiento causal. Claro, es como que impacta nada más es como algo que impacta directamente sin tener como un estudio o algo como, no un estudio, sino una explicación. Impacta si nosotros partimos de comprender que la realidad es una totalidad y que la cuestión social tiene una dimensión material, una dimensión política y una dimensión de la intervención del Estado que no se pueden escindir. Justamente, claro, lo que hace el proceso de fragmentación es escindir esto, y como se escinde con esta idea de la intervención en lo social, queda fuera la organización económica, ¿sí?, en términos de producción y reproducción que tiene nuestra sociedad. Perfecto, profe. Bien. Igual volvamos sobre esto porque todas las veces que sea necesario. Yo acá lo que intenté hacer, lo que está en el centro de la filmina, es un prisma, ¿sí? Un prisma es un objeto que permite que un rayo de luz pase y se abra en un conjunto de halos de luz de distintos colores, ¿no? Como sucede con la lluvia y el sol, y generan el arco iris, ¿no? Ese sería un prisma natural. Bien. Intenté hacer esto para que nosotros podamos ver cómo opera, digamos, cómo la idea del prisma nos permite explicar el proceso de fragmentación. Nosotros podríamos decir que el prisma es el reformismo, ¿no? Entonces, en la parte de arriba de la filmina está el proceso que nosotros ya trabajamos en torno a cómo la cuestión social, donde el prisma sería el Estado, se fragmenta en un conjunto de problemas sociales, ¿no? Y esto va a dar lugar a las intervenciones aparentemente específicas, ¿no? Que es algo que hemos venido trabajando con todos los textos anteriores. Que lo puedo retomar en caso de que, lo paso rápido, pero lo puedo retomar si ustedes consideran necesario. En la parte de abajo del prisma
está planteado que el reformismo, digamos, este reformismo, digamos, opera como la ciencia, ¿sí? Deja de tener una mirada totalizante de la realidad, ¿sí? Se constituye como hegemónica la razón formal abstracta, ¿no? Y la razón formal abstracta, que sería la expresión científica del reformismo, hace que la ciencia así como el Estado pulveriza la cuestión social en un sinfín de problemas sociales, va a decir Neto, la razón formal abstracta pulveriza la ciencia en un sinfín de disciplinas, ¿no? Estas especialidades disciplinares, estas especialidades del saber, van a dar lugar, tanto como las intervenciones del Estado, es decir, la unicidad del reformismo en el marco de las intervenciones del Estado y del reformismo en el marco de la ciencia, nos va a decir Topalov, va a generar que haya políticas sociales, así en plural, digamos, ¿no? La cuestión social es una con múltiples expresiones y lo que se abordan son políticas sociales para esas múltiples expresiones particularizadas, a partir del desarrollo de explicaciones causales y de la idea de que hay una tecnología propia, es decir, esta idea de que cada especialidad tiene un objeto propio y un método propio. Y esta combinación va a dar lugar a las técnicas de intervención, ¿no? Esto, digamos, es importante que lo tengamos en cuenta porque lo que Topalov, digamos, nos está trayendo acá es que este es el periodo histórico donde se despliegan una inmensidad, digamos, sienta las bases para el despliegue de las técnicas de intervención y para la idea de que lo importante es hacer. Digamos, hay que hacer bien. En trabajo social esto tiene un impacto enorme, ¿sí? Que vamos a trabajar un poquito más la semana que viene. La especialidad del trabajo social, el trabajo social se va a configurar como una disciplina, como una rama especializada del saber. ¿Especializada en qué? En hacer. La especificidad del trabajo social es su carácter interventivo. Entonces, eso va a sentar que se priorice cómo se desarrollan las técnicas de intervención antes de que nos preguntemos para qué desarrollamos esas técnicas de intervención. ¿Por qué? Porque con este proceso de aparente neutralidad queda como vedado la orientación política, la opción política, el horizonte de sociedad que tienen las acciones que se desarrollan en el marco del Estado por las distintas profesiones que intervienen en ese marco, ¿no? Pero además, una cuestión importante que plantea Topalov en ese sentido es que estas especialidades que se van configurando en el marco de la división social del trabajo, buscan legitimidad y necesitan consolidar su legitimidad. ¿Cómo consolidan su legitimidad? En primer lugar, manteniendo vínculos con los sectores dominantes, ¿no? Lo que nos va a decir Topalov es las distintas disciplinas, ¿no? Las distintas especialidades, en búsqueda de su legitimidad, se van a enfrentar con actores específicos del poder, ¿sí? Sobre todo del poder económico, porque entienden que generan determinados problemas, pero no se van a enfrentar con el conjunto de los sectores dominantes. ¿Por qué? Porque necesitan de esos sectores dominantes para constituir su legitimidad, ¿no? Esto, digamos, va a poder ser relacionado con la idea de los intelectuales orgánicos, de los que habla Antonio Gramsci y que ustedes van a trabajar a lo largo de su formación. Piensen que recién estamos en primer año, pero
para que puedan hacer algunos linkeos con cosas que van a trabajar en el desarrollo de la formación. Pero además, digamos, ¿cómo se consolida la legitimidad de estas especialidades? Por medio de las asociaciones profesionales, la Asociación de Psicólogos, las asociaciones de médicos, los colegios profesionales del trabajo social o los consejos profesionales, ¿no? Tanto a nivel local como a nivel regional, como a nivel mundial, digamos, empiezan a existir estas asociaciones. Y por otro lado, otra forma en la que se obtiene la legitimidad de estos saberes disciplinares tiene que ver con el desarrollo de los institutos de formación, ¿no? Pensemos que Topalov inicia su análisis, cómo se consolida a partir de 1850, 1880, ¿no? Que es un periodo el periodo que él trae, cómo se consolida las intervenciones del Estado en clave de las epopeyas reformistas y cómo hacia fines de ese siglo y las primeras décadas del 1900 es el proceso del auge de la consolidación, de la institucionalización de distintas disciplinas, entre ellas el trabajo social, ¿no? Entonces, digamos, este proceso por el cual con el reformismo se instala la razón abstracta como la forma hegemónica de conocer la realidad, que consolida distintas disciplinas, va a dar lugar a la idea de que los profesionales que forman parte de estas especialidades sean aparentemente independientes, ¿sí? Este proceso de profesionalización, ¿no? Por medio de las asociaciones profesionales y por medio de los institutos de formación, lo que va a hacer es que se pierda de vista que los profesionales de esas distintas disciplinas forman parte de la clase que vive y necesita vivir del trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo estudio para trabajar de algo por lo que me van a pagar, vivo de mi salario, aunque haya estudiado. Entonces pertenezco a la clase que vive y necesita vivir del trabajo. Este proceso, este prisma, esta fragmentación que genera el ideario de cientificidad neutra, el ideario de las profesiones liberales, hace que se invisibilice que los profesionales son trabajadores asalariados, ¿sí? Y que ese ser asalariado lo hace formar parte de una clase social, la misma clase social con la que interviene, ¿no? Lo planteo y no quiero avanzar en esto porque es lo que vamos a trabajar con el planteo que hace Yamamoto, que es el texto que vamos a trabajar la semana que viene, para reconstruir tanto los servicios sociales como el rol de los trabajadores y las trabajadoras sociales en este proceso. No sé si hay alguna pregunta en relación a lo que veíamos antes. No dije nada nuevo, lo que hice fue intentar graficar, ¿sí? Visualmente, graficar cómo se fragmenta la cuestión social en problemas sociales y cómo se fragmenta la ciencia en disciplinas, reforzando este proceso de fragmentación, ¿no? No sé si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, si hay alguna duda. Bien. Como último punto, es importante que le demos un lugarcito a qué pasa con la norma. Las normativas son las que organizan la administración. Nosotros dijimos hace unas diapositivas atrás que ciencia y administración tienen un pacto indisoluble, ¿no? Entonces, lo que podemos identificar es que esta norma es abstracta, homogeneiza, es decir, es universal, ¿sí? Pone un manto de aparente igualdad sobre todas las personas,
permite clasificar en distintos grupos a esas personas, ¿sí? A esos grupos poblacionales. La norma se concretiza, se va a concretizar en los reglamentos, ¿no? Y además la norma lo que nos va a traer es un poco esta idea de que hay dos ámbitos fundamentales y primarios de autorregulación de la vida social, tanto el individuo como la comunidad primaria. Por eso, como decíamos al principio de este encuentro, nosotros podemos identificar cómo estas intervenciones técnicas de aparente neutralidad que se desarrollan van orientadas a transformar el medio social a partir de la búsqueda de modificar la comunidad primaria, ¿no? Donde se vive, el barrio, la familia, ¿no? Pero en simultáneo, digamos, como para que este medio social pueda ser modificado, es necesario modificar las conductas de las personas, ¿sí? Y entonces, digamos, acá aparece como la ciencia, con sus explicaciones y sus clasificaciones y sus orientaciones de intervención, va a consolidar normas, ¿sí?, de funcionamiento, ¿no? Va a consolidar marcos regulatorios de las intervenciones. Y entonces, digamos, la administración se va a organizar, es decir, la forma en la que se abordan los problemas sociales, el Estado, la administración pública, ¿no? De eso estamos hablando, se va a organizar a partir de campos de intervención. Es decir, nosotros vamos a ver que los problemas sociales se van a agrupar en grupos. Los problemas de la vivienda, los problemas de la niñez, los problemas del género, los problemas de salud mental, ¿sí? Y al interior de esos agrupamientos, que serían los campos de intervención, las áreas de actuación, los espacios socioocupacionales, también lo pueden escuchar así, ¿no? Se agrupan, digamos, están instalados socialmente de esa manera. Piensen cómo se organiza el Estado en los ministerios que se tienen, ¿no? Los municipios en las secretarías y direcciones, ¿no? Pensemos cómo se organiza la administración pública para organizar sus intervenciones. En el marco de esta organización en campos de intervención, nosotros podemos decir que va a haber agrupamientos de problemas sociales y que a estos problemas sociales le van a corresponder tanto políticas sociales, es decir, lineamientos de intervención, ¿sí? Y va a haber instituciones, dependencias, ¿sí?, espacios en los cuales se van a abordar estos problemas sociales. Esos espacios, esas instituciones, son las que se llaman servicios sociales, ¿sí?, que son los lugares donde trabajamos los trabajadores sociales, ¿sí? Hay servicios sociales que son estatales y hay servicios sociales que son de la sociedad civil y que están sostenidos por determinados recursos estatales, ¿no? Sintéticamente, y esto lo vamos a trabajar la semana que viene, los servicios sociales son los espacios donde la población llega, ¿sí?, a solicitar asistencia frente a alguna situación problemática que transita en su vida cotidiana, ¿no? Y es donde trabajamos los trabajadores sociales, ¿no?
Por eso, digamos, es importante que nosotros podamos identificar, digamos, cómo el trabajo social en el marco de la división social del trabajo que tienen las distintas profesiones, que tienen las distintas disciplinas, ocupa un lugar y tiene determinada función social, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una disciplina que interviene en el marco de las orientaciones que desarrolla el Estado, interviene sobre las expresiones de la cuestión social en la vida cotidiana de la población, ¿sí? Por eso, para poder como avanzar o cerrar esta expresión de la fragmentación, es importante que podamos identificar cómo la cuestión social es fragmentada en problemas sociales para su atención. Esta atención es organizada en los campos de intervención por medio de políticas sociales y de instituciones donde la población llega, ¿no?, a planteando demandas, planteando problemas, planteando situaciones que requieren ser abordadas, ¿sí? Y ahí es donde aparece el trabajo social como una profesión con un carácter fuertemente interventivo. Cuestión que vamos a trabajar la semana próxima, ¿sí? Para terminar la presentación del día de hoy, resumo sintéticamente los elementos nodales, los puntos de análisis que desarrolla Topalov en su texto. Topalov va a decir que la epopeya progresista supone un giro estratégico en cómo pensar la sociedad y en cómo intervenir en la sociedad, ¿no? Para eso, se da un proceso de reconfiguración de las relaciones entre los de arriba y los de abajo, ¿sí?, donde van a establecer relaciones de fuerza en términos de alianza, en términos de enfrentamiento, en términos de cooptación, ¿sí?, donde se va a reconfigurar el proceso de representaciones y de prácticas, ¿sí?, sobre los grupos poblacionales que son los sujetos que le dan cuerpo a determinados problemas, ¿no? Para esto se genera un proceso de fragmentación tanto de la cuestión social en problemas como de la ciencia en disciplinas. Y para que esto pueda ser llevado adelante con una lógica de tecnificación de las intervenciones, se normativizan, se norman, se regulan esas intervenciones, ¿sí? Estos, digamos, son como los aspectos nodales que va a traer Topalov. Y entonces lo que va a estar trayendo Topalov es que este proceso de fragmentación, es decir, de descomposición de la cuestión social y su recomposición en problemas sociales, de descomposición de la ciencia y su recomposición en disciplina, tienen un fundamento que se invisibiliza bajo la apariencia de la neutralidad y la independencia, que es el fundamento de la contradicción en clave de las desigualdades que estructuran nuestra sociedad. Les escucho comentarios, preguntas, inquietudes, dudas. Mientras se van animando a armar o hacer alguna pregunta, les quiero recordar que en el aula web, en la solapa de evaluaciones y entregas, está subida la consigna del trabajo práctico número 2 y también está subido también como archivo adjunto una nota periodística que va a ser insumo para este trabajo práctico número 2,
donde vamos a abordar los textos de Faciolo y otros, Topalov, y el texto que vamos a ver la semana que viene, que es el de Yamamoto. El trabajo práctico número 2 se entrega el 15 de octubre, ¿sí?, a sus docentes de comisiones de práctico. La semana próxima, 8 de octubre, además de tener el encuentro sincrónico de las 13 horas para presentar el texto de Yamamoto, también recuerden que vamos a tener encuentros por comisiones, ¿sí? Es decir, se van a estar encontrando con sus profes de comisiones de práctico para trabajar tanto dudas en relación a los textos como para abordar las consignas del trabajo práctico número 2, ¿sí? Bueno, hecho estos avisos, que de todas maneras lo vamos a recordar lo vamos a volver a recordar por mensajes en el aula web. Les vuelvo a preguntar si hay alguna duda en relación a los planteos que trabajamos esta semana en torno al autor. Si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, o si dejamos un espacio la semana próxima para esto. Les escucho. Hola, ¿están ahí? ¿Alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? Por ahí una recomendación importante, muy importante, es que puedan tener avanzada la lectura de Faciolo y otros, ¿no? Y de este texto de Topalov para el encuentro de la semana próxima, tanto en el ámbito, tanto para el espacio sincrónico de presentación de textos, digamos que sería como para el espacio con los profes en las comisiones de prácticos, ¿sí? Porque por ahí es un texto que son textos que parece que entendemos en el marco de las presentaciones, y cuando vamos a la lectura de los textos generan o presentan ciertas dificultades. Entonces, por ahí, les pedimos que traten de tener como una lectura y marcas de las cosas que no entienden de los textos, tanto para trabajar en este espacio como en el espacio de los prácticos, ¿sí? Es una recomendación pedagógica súper importante para nosotros, y además también les vayan a dar las posibilidades de resolver las consignas del trabajo práctico número 2, ¿no? Que recuerden que son de entrega obligatoria para aprobar la cursada, ¿sí? Sí, Laura, por ahí aclarar que es muy, muy importante que para el encuentro que vamos a tener en los espacios de las aulas de comisiones, no solo leer el texto, sino que traten de ver qué dificultades les ofrece la consigna del TP y la lectura de ese material adicional que se requiere para desarrollar el trabajo, porque siempre el encuentro previo a la semana de entrega está bien concentrado en trabajar las dificultades que puede ofrecer la consigna, y en este caso la consigna incluye la lectura de ese texto breve. Entonces que traten de tenerlo leído antes del encuentro. Totalmente. Sí, tal cual, como dice Marcela. De hecho, no van a poder realizar las consignas del TP sin la lectura de este artículo. Ustedes van a ver que en el TP está el enlace de la nota, y Marcela también lo que hizo fue transformarla en un documento
sacándole todas las propagandas y etcétera que tiene la nota para que fuera de más fácil lectura y para que lo pudieran bajar y no tuvieran que estar gastando datos al estar conectados, ¿sí? Así que estas serían, digamos, las indicaciones para la semana próxima. Lectura de las consignas del TP, lectura de la nota en la que se asienta la elaboración de las consignas del TP y avanza en la lectura de los textos que aborda el TP, para poder hacer como un combo, porque como decía Marcela, el encuentro se concentra en ser una instancia de trabajo sobre la elaboración del trabajo práctico para que ustedes encuentren la menor cantidad de dificultades posibles en su realización. ¿Sí? Bueno, si no hay consultas, nos despedimos hasta la semana próxima. Y si hay consultas que no se animaron a hacer o que no pudieron como armarla en pregunta, vieron que a veces pasa, que tenemos algo que no entendemos bien, pero no lo armamos en pregunta, no lo podemos todavía como transmitir, por favor colóquenlas en los foros que abren les profes de comisiones de prácticos, por los correos de la asignatura, por correo de aula web, o sea, por favor, comuníquenlas que las podemos retomar al inicio del encuentro siguiente, ¿sí? Bueno, entonces, en la semana próxima, doble encuentro sincrónico a las 13 horas, trabajamos el texto de Yamamoto y las dudas que aparezcan de la lectura que van a hacer de los textos que entran en el trabajo práctico número 2, los otros 2, y encuentro en los espacios de prácticos, ¿sí? A las comisiones de prácticos con los profes, con sus profes de comisión, ¿sí? Les profes les van a ir diciendo, les van a pasar los enlaces y todo eso a cada comisión, como hicimos con el encuentro anterior. Que tengan muy buena semana, cuídense mucho y cualquier cosa, ya saben, estamos a total disposición. Buena semana.